Vamos a continuar con el curso. Vamos a intentar explicar de la manera más sencilla una de las técnicas, si bien muy potentes y muy populares en su aplicación, también son las más difíciles de comprender desde el punto de vista matemático y lógico. Por eso vamos a dejar a un lado en esta primera lección las implicaciones biológicas y neurológicas de las redes neuronales y vamos a concentrarnos en el componente matemático desde un enfoque muy sencillo y fácil de entender. Vamos a entrenar una neurona que aprenda a sumar tres números reales. Tan simple como que tenemos unas entradas que llamaremos X y tendremos unas salidas que llamaremos Y. Si estamos hablando de sumar tres números, sencillamente es tener tres elementos de entrada y un elemento de salida. La primera entrada es 2, la segunda 1 y la tercera 2. 2 más 1 más 2 es igual a 5. Así de simple sería la suma de tres números. El reto es entonces establecer un modelo matemático que sea generalizable y que nos pueda sumar tres números reales, cualquiera sean estos números reales. En otras palabras, vamos a construir un modelo matemático que pueda responder de la misma manera cuando se presenten tres entradas diferentes a las que tenemos acá. Para ello vamos a incluir estos cuatro parámetros que vemos a continuación. W1 que acompaña al primer valor, W2 que multiplica el segundo valor, W3 que multiplica el tercer valor y sumamos un término independiente que en este caso le vamos a colocar B por ahora. Ese modelo matemático que vemos en pantalla, que sencillamente es una suma ponderada más un término independiente del lado izquierdo de la ecuación, debe ser capaz de sumar tres números reales diferentes a los que tenemos aquí. Por ejemplo, en este segundo caso donde tenemos 1 más 2 más 3 igual a 6. Si ya de antemano conocemos los valores de los parámetros W1, W2, W3 y B, entonces esos parámetros colocados en la ecuación de la parte inferior debe reproducirnos la salida de 6, que es la suma de los tres números. Lo mismo debe suceder si colocamos otras entradas diferentes, por ejemplo 3, 2 y 2. Si usamos esos mismos parámetros que previamente hemos determinado, entonces 3 por W1 más 2 por W2 más 2 por W3 más lo que hemos llamado el término independiente debe reproducirnos la suma de los tres números. Hemos construido un modelo matemático de sumas ponderadas con ciertos parámetros que hemos llamado W y B. Veamos entonces cómo funciona el algoritmo de una red neuronal, que sencillamente en nuestro caso de la suma de estos tres números es determinar los valores de W1, W2, W3 y de B. Hagan una analogía e imagínense que la determinación de esos tres parámetros es algo así como una especie de ecualizador, donde vamos a tratar de ir entonando o sintonizando nuestro ecualizador hasta que, dadas unas entradas, podamos reproducir cierta salida. Ahí tenemos la figura de ese ecualizador. Vamos a colocar del lado izquierdo entonces las entradas, que sería X1, X2, X3, de manera genérica, entrando a ese ecualizador y intentando reproducir una salida que sería el valor de Y. Para ir ajustando o sintonizando nuestro ecualizador, debemos conocer una base de datos con entradas y salidas lógicas que representen nuestro problema. Entonces vamos por acá a ver algunas entradas que sean lógicas para nuestro problema, es decir, tres números y su salida, que serían las sumas. Aquí lo tenemos: 2 más 3 más 1 igual a 6, y aquí tenemos cuatro entradas más con su respectiva salida, que son las pruebas lógicas que ya conocemos: 5 más 1 más 1, 7, 0 más 2 más 7, 9 y 4 más 3 más 1, 8. Bien, el problema entonces es encontrar los valores de los coeficientes o los pesos W1, W2, W3 y B. Acá a la derecha está la ecuación o modelo matemático que vimos anteriormente, muy sencilla, es una suma ponderada con las entradas igual a las salidas. Por ahora vamos a llamar a esta primera iteración época. Aquí la vemos, estamos en la primera iteración, que sería la época 1, y por acá entonces vamos a asumir, se nos ocurre asumir como valores iniciales, digamos de manera aleatoria, los valores de los pesos W1 3, W2 2 y W3 el valor de 1, y por acá el valor de B inicialmente en 0,
Ya vamos a ver que lo vamos a mantener constante en todo el proceso. Y vamos a sustituir nuestros valores en la ecuación para cada entrada y salida. En la primera sería 3, que es el valor de W1, multiplicado por 2, que es la entrada 1, más 2, que es W2, multiplicada por la entrada 2, que es 3, más 1, que es W3, multiplicado por la entrada 3, más 0, que es el valor de B o término independiente, y si sumamos eso nos da 13. Si hacemos lo mismo para las otras 3 salidas, acá tenemos las otras 3 ecuaciones y nos da un conjunto de ecuaciones de entradas y salidas para los valores de W1 y W2 iniciales que asumimos. Y fíjense que si comparamos las salidas que debimos haber obtenido, que son estas que están acá, son totalmente diferentes a las salidas que obtuvimos, por lo tanto hay coincidencia en el 0%. Eso quiere decir que nuestro sistema de ecuaciones no es capaz de reproducir la suma de los 3 números, por ende tenemos una precisión de 0%. De los 4 números no acertamos ninguno. Eso es en esta primera época. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pasamos a la época número 2. En esta época número 2, entonces lo primero que hacemos es cambiar los valores de los pesos W1, W2 y W3. Vamos a colocar 3 valores diferentes. Aquí colocamos 2, 1 y 1, que de alguna manera estamos haciendo esa sintonización o esa ecualización de nuestra ecuación. Hacemos lo mismo, sustituimos los valores de W1, W2 y W3 en el modelo matemático que ya habíamos establecido. Vamos a ver la primera, sería 2, que es W1 multiplicado por la primera entrada, que es 2, más 1, que es W2 por la segunda entrada, que es 3, más 1, que es W3 por la tercera entrada, que es 1, más 0, que es B, y eso nos da una salida de 8. Si hacemos lo mismo en todas las ecuaciones y por supuesto comparamos las salidas deseadas con las salidas que obtuvimos, solamente tenemos un solo acierto, que sería en esta tercera ecuación. Por lo tanto, mejoramos un poco la precisión. Ya nuestro sistema es un poco más inteligente, ya está aprendiendo en esta segunda época. Sin embargo, todavía le falta aprender porque solamente de 4 valores hemos acertado en 1. Vamos a seguir en la siguiente época o iteración. Aquí tenemos la época 3 y vamos a cambiar los pesos ahora por 1, 1 y 1. Es decir, W1 igual a 1, W2 igual a 1 y W3 igual a 1. Vamos a probar nuestro modelo matemático. Fíjense que en este caso tenemos de las 4 salidas lógicas y verdaderas de nuestros datos iniciales, todas son coincidentes con nuestro modelo matemático. Por lo tanto, tenemos una precisión de 100% y ya nuestro modelo aprendió. Todo este proceso y este dibujo que está acá del ecualizador con estas entradas y estos pesos W1 son los elementos fundamentales de una neurona artificial. Esto que está acá, W1, W2 y W3, se llaman pesos sinápticos. El valor de B, muchos de los autores lo llaman umbral, son los parámetros que determinan el funcionamiento de una red neuronal. Y como van a ver más adelante, los algoritmos de entrenamiento de redes neuronales sencillamente se concentran en la determinación de estos parámetros. En la parte inferior vemos un dibujo clásico de lo que muchos de ustedes ven en la bibliografía cuando mencionan una neurona artificial. Aquí está la neurona artificial, tiene los valores de X1, X2 y X3, que son las entradas, W1, W2 y W3, que son los pesos sinápticos, ingresan al centro de la neurona, el núcleo de la neurona, se le suma el valor de B o umbral y acá aparece lo que llamamos la función de activación previa a la determinación de la salida Y. Todo lo que está del núcleo celular a la izquierda es la sinapsis, que es donde interactúan las entradas con los pesos sinápticos, el centro, que es el valor de B, todo eso llamamos cuerpo celular, es decir, ese núcleo más la función de activación, y más adelante está la salida, que sería análogo a lo que es un axón. Cuando tenemos varias neuronas conectadas, la salida Y se conecta a la siguiente neurona, es decir, Y sería la entrada para la siguiente neurona y así sucesivamente se van formando lo que se denominan redes neuronales. ¿Quién fue el primero que habló de este tipo de neurona? Frank Rosenblatt, y lo llamó el perceptrón. Las redes neuronales son entonces un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples como la que acabamos de ver, tratando de emular el comportamiento de los axones de las neuronas reales, es decir, las neuronas que tenemos
todos los seres humanos en nuestro cerebro biológico. Esta es entonces la explicación sencilla de lo que es una neurona artificial desde el punto de vista matemático. En la siguiente clase vamos a profundizar un poco más ya en las redes neuronales y más adelante vamos a resolver un problema simple utilizando Orange y Python. Hasta aquí esta clase.